La cova está hecha por el río Cardoné, que es el que pasa por debajo por Manresa. Se ha ido llevando la tierra y ha dejado una cavidad de piedra. Y allí era donde San Ignacio solía tener sus visiones y tenía sus pensamientos y tal. Y desde allí veía el río Cardoné, que era lo que tenía enfrente. El camino ignaciano, ¿por qué ese nombre? ¿Quién fue su primer peregrino? El primer peregrino fue Íñigo López Oñad de Loyola y Balda, fundador de la Compañía de Jesús, los jesuitas. En 1941 nace Íñigo López Oñad de Loyola y Balda, probablemente antes del 24 de octubre de 1491 en Azpeitia, y algunos dicen que el 1 de julio. Por eso se llamaba Íñigo, que no es Ignacio. Íñigo es distinto nombre a Ignacio. No se sabe con exactitud porque en aquellos años no existían libros de bautizados. Él nació en 1491 y el primer libro que se empezó a escribir de bautizados fue precisamente en Antigua, que lo empezó a escribir en 1521 con el año en el que fue herido San Ignacio de Loyola. Bien. Es hijo de Beltrán Llane de Oñaz y Loyola y de Marina Sáez de Licona y Balda, que tenía ascendencia vizcaína. Es el menor de 11 hermanos, 8 varones y 3 mujeres. Algunos biógrafos dicen que eran 13 hermanos, pero parece que por ahí se ha ido investigando algo y de su padre había dos hijos que andaban también, que al final terminan por ahí, por la zona de La Rioja. Muy pronto fue bautizado en la iglesia parroquial de Azpeitia. Fue amamantado por una nodriza, María de Garín, que vivía en el caserío de Guíbar, que está cercano a la Basílica de Loyola, y Marina Sánchez de Licona, madre de Íñigo, murió siendo este adolescente. Entonces, la primera intención de su padre, don Beltrán, fue dedicarlo a la carrera eclesiástica, y entonces incluso recibió la tonsura, lo que llevaban los curas antes. Bien, en 1506, con 16 años, va a Arévalo a educarse en la corte castellana. Es reclamado por Juan Velázquez de Cuéllar, que es el contador mayor de Castilla, o sea, el ministro de Hacienda de la época, que tiene parentesco con su familia por parte de su mujer María de Velasco. Hay una anécdota que, siendo a un niño, por lo que se ve era muy travieso y muy rebelde, una tía monja proféticamente le dijo: Íñigo, no asesarás ni escarmentarás hasta que te quiebren una pierna. Luego eso trae historia. Una de las veces que vuelve a Arévalo, o sea, de Arévalo a Azpeitia, junto con su hermano Pero López, hace una emboscada a unos clérigos y los detienen. Entonces, al ser tonsurado, solamente podía ser juzgado por un juzgado eclesiástico. Entonces le tienen que soltar allí y va camino de Pamplona, pero por influencia de la familia y tal, sale libre. Estando en Arévalo, entre Arévalo y Valladolid, porque se movía bastante por el tema de la corte, de la casa en la que estaba, se aficionó a los duelos, al juego y a las mujeres. Y también se convirtió en un buen escribano, cultivó la literatura, la música y el arte. Incluso llegó a escribir un poema a San Pedro, pero que está perdido. Se sabe que lo escribió, pero está perdido. Juan Velázquez de Cuéllar cae en desgracia al morir los reyes católicos y muere el 12 de agosto de 1517. Entonces, Íñigo ha residido en Arévalo hasta los 26 años. María Velasco, la viuda de Cuéllar, no puede mantenerlo y entonces le da 500 ducados de la época y 2 caballos y una recomendación para don Antonio Manrique, que es el duque de Nájera. Entonces, a finales de 1517, comienza a servir como gentilhombre a Antonio Manrique, virrey de Navarra. El 18 de septiembre de 1520 participa en la toma de Nájera por unas cosas que había allí, que los pueblos se sublevaron contra los señores de los pueblos.
o sea, sí, los señores, y entonces él participa en esa toma de Nájera y renuncia a la parte de su botín, que entonces cuando conquistaban un pueblo, una ciudad, lo que sea, pues el reparto de los beneficios se hacían entre todos, pero este renuncia a esto. Entre enero y abril de 1521 le envía el virrey Manrique a Guipúzcoa con la misión de pacificarla, lográndolo el 12 de abril. Aquí en Guipúzcoa también pasaba un poco lo que pasaba en la zona de La Rioja, en la zona de Navarra, ¿no? Entonces, por las artes que tenía vamos a decir, de la palabra, sin usar las armas, porque prácticamente no las usó, pues lo que consigue es que pacificar el tema, y estando en Guipúzcoa, el 17 de mayo de 1521 le mandan ir a Pamplona, porque el reino de Pamplona, el reino de Navarra, en ese momento pertenecía a la corte de Castilla. Entonces, los que eran reyes de Navarra o los herederos tenían ascendencia francesa y residían en Francia. Apoyados por los agromonteses, quieren conquistar Pamplona. Entonces, a Íñigo le mandan ir a Pamplona, entonces acude con su hermano mayor, Martín, y llegan a la entrada de Pamplona, pero está prácticamente tomada. Entonces se las arreglan para entrar ellos dos en Pamplona y hablar con el alcaide, pero ellos lo que quieren es el mando de la fortaleza y no se lo dan. Entonces su hermano Martín coge parte de las tropas que eran guipuzcoanas, con las que habían ido hasta allí, y se vuelve a su casa. Y Íñigo se las arregla otra vez para entrar en Pamplona. El 19 de mayo impide la rendición de la fortaleza porque rechaza la capitulación ofrecida por los franceses. Al final él se ha quedado solo prácticamente de lo que era la corte castellana, porque todos han ido, y se queda al mando de las fuerzas. Entonces, el 20 de mayo, en la defensa del castillo, es herido en las piernas. Una bombarda le pasa entre las piernas, le rompe la derecha y le deja malherida la otra. Entonces los franceses, cuando ya a los 3 días toman Pamplona, lo que hacen es tratarlo por el trato que había entonces entre caballeros o militares y tal, lo curan, y entonces le ponen a un navarro, Esteban de Zuasti, que era el señor de Zuasti, una localidad cerca de Pamplona, le ponen en sus manos para que lo ayude, le cure, y con otra gente lo que hacen es trasladarlo de Pamplona a su casa en Azpeitia. El recorrido que se sabe seguro, porque hay algunos datos, es que pasan por Zuasti, primero por Iza, por Zuasti, y llegan a Irurzun. A partir de Irurzun no está claro si atraviesa a las dos hermanas y viene por la parte de Tolosa o tiene que dar un rodeo, porque claro, en Guipúzcoa tenía muchos enemigos, porque en Guipúzcoa teóricamente defendía a los navarros, al reino de Navarra. Entonces, ahí no está claro por dónde vino, pero de todas formas llega entre el 16 y el 20 de junio, llega a Loyola. Una vez que llega a Loyola, tiene que ser operado 2 veces, en aquellos tiempos sin anestesia ni nada. En primer lugar, porque dicen que se le ha descabalgado uno de los huesos que tiene rotos, entonces le abren y le operan para ponérselos recto. Pero más adelante, lo que le hace, ese hueso se le vuelve a mover y se le queda un poco fuera. Como no le pueden hacer la intervención para arreglárselo, lo que le hacen es, en vivo, cortarle el hueso. Y al mismo tiempo se va recuperando, y lo que le hacen es ponerle unas poleas para ir, lo que ha perdido en el hueso, ir estirando la pierna. Pero de todas formas, queda para toda la vida, queda cojo. Era más cojo, o sea, una pierna más corta que la otra. Más adelante, el 24 de junio, que estamos en las fechas muy seguidas, se pone grave y recibe los últimos sacramentos, porque estaba muy mal. Pero el día de San Pedro comienza su recuperación. Mientras está enfermo, ya después de esa recuperación, él pide libros para leer. Claro, él cuando ha salido de su casa, en su casa había libros de caballería.
Amadís de Gauna y todos estos, ¿no? Entonces, él pide libros para leer, pues en principio con la idea de seguir su vida, vamos a decir, militar, ¿no? Pero la casa la ha heredado su hermano mayor, Martín, y está casado con una santona, vamos a decir, de Aráoz. Y entonces, esta lo que ha hecho ha sido retirar todos los libros de caballería y solamente hay libros religiosos. Entre ellos está el Vitas Christi, que es la vida de Cristo, de Ludolfo de Sajonia, y el Flos Santorum, que es la vida de los santos. Entonces empieza a pensar, al leer, va empezando a darle vueltas. Aparte de eso, él dice que tiene visiones, que tiene tal, muchos dicen que es de la fiebre que tenía y todo esto, pero bueno, él empieza a pensar, ¿no? Si ellos pudieron llegar a este grado de espiritualidad, ¿por qué no lo voy a lograr yo? Entonces es cuando empieza a pensar en peregrinar, pero su idea es peregrinar a Jerusalén. Al mismo tiempo está pensando ya en la vida religiosa, pero no en fundar la Compañía de Jesús, sino irse de monje a Burgos, al monasterio el monasterio este grande que está en Burgos, tú lo sabrás. No recuerdo ahora. Bueno, incluso manda un emisario para que se informe bien de todo esto y tal. Incluso piensa en irse hasta Sevilla, para ingresar en una orden monástica. Pero él ya está con la idea de peregrinar a Jerusalén. A partir de aquí voy a empezar a hablar un poco de lo que es el camino. Y bueno, no hay escrito un relato exacto del camino que anduvo Íñigo. No hay nada exacto. Pero sí cuenta algunas cosas que le ocurrieron y se las cuenta al jesuita portugués Luis González da Cámara, que es al que le relata su biografía. Hay una biografía de San Ignacio, pero no la escribió él, no es autobiografía, sino que con 50 años más o menos se la empieza a contar a un jesuita compañero, ¿no? Y esos datos son los que hay. Luego, posterior, han aparecido algunos, pero ya no están relacionados con el camino. Entonces, ahora según vaya leyendo un poco esto, haré referencia a algunos casos leyendo el relato tal como figura en su autobiografía, que se llama El Peregrino. Bueno, a partir de aquí empieza su camino, con la intención de ir a Jerusalén. Y a finales de febrero de 1522 comienza la peregrinación a Jerusalén. Su hermano Martín, el mayor, no se fía de lo que va a hacer, porque piensa que se ha vuelto un poco paranoico y tal, y le pone como acompañante a su hermano Pero López. Este Pero López era el que le acompañaba cuando la pelea aquella que tuvieron. Será más tarde párroco de Azpeitia, y como eran aquellos años, que fue padre de 4 hijos. Eso ha pasado también, mirando un poco la historia de Antigua, hay varios vicarios que han tenido familia y muy numerosa, por cierto. Era lo que había entonces, ¿no? Y también le pone 2 criados de su casa. A partir de ahí sale, no se sabe muy bien por dónde viene, pero lo que sí hay datos es que, cabalgando en una mula, llega a Aránzazu. Antes de llegar a Aránzazu se cree que fueron a Oñate, y en Oñate su hermano, Pero, lo que hace es separarse de él porque quiere ir a Anzuola a visitar a una hermana, Magdalena, que vive en Anzuola, casada. Entonces, Íñigo lo que hace es, con los 2 criados, posiblemente por la zona de Aráoz, por el parentesco que tenía con la cuñada, y porque en aquellos tiempos sería el camino más fácil para subir a lo que era Aránzazu, no existía la carretera que existe ahora, pues entonces él lo que hace va a Aránzazu. Y ahí hace vigilia ante la Virgen de Aránzazu y hace el voto de castidad. Él ya iba con una idea premeditada. Por eso su hermano no se fiaba mucho de él. Entonces hace el voto de castidad, está toda la noche de vigilia delante de la Virgen, rezando delante de la Virgen, y por la mañana parte de Aránzazu. Continúa el camino y llega a Navarrete. Pasa por La Guardia. Si los que conocen un poco la zona, cuando se llega arriba a la población, dicen, bueno, Logroño está ahí, ¿no? ¿Y por qué tengo que dar la vuelta así? Pues se da la vuelta así
porque primero va a La Guardia y luego va a Navarrete. En Navarrete, como tiene sin cobrar el dinero que le deben del tiempo que ha estado sirviendo al duque de Nájera, va a la casa que el duque de Nájera tiene en Navarrete, que era donde vivía el contable del duque de Nájera. Él ya sabía dónde iba, aparte de que conocía bien la zona. Entonces va allí, pero claro, el duque de Nájera ha perdido Pamplona. Sus ingresos son escasos, prácticamente no los tiene más que de la parte de Nájera. Entonces, lo que quiere es recuperarlo para la vida militar, ¿no? Entonces dice, bueno, a Íñigo que no le falte. No tendré mucho dinero, pero a Íñigo que no le falte. Entonces, Íñigo lo que hace es cobrar ese dinero y con ese dinero lo que hace es restaurar una imagen de la Virgen de Navarrete, que estaba en mal estado. A los dos criados que vienen con él les da un dinero y los manda de vuelta a casa para quedarse él ya solo. Y en su día se decía que en una especie de testamento que había hecho allí, que había dejado un dinero a unas mujeres. Hubo un investigador jesuita riojano que en su día dijo que posiblemente San Ignacio había tenido una o dos hijas en la zona de Navarrete, entre Navarrete, La Guardia y Nájera. Pero posteriormente este mismo jesuita ha desmentido. Él estaba haciendo otra investigación y le aparecieron unos papeles que fue cuando dijo que posiblemente tenía dos hijas, ¿no? Entonces posteriormente lo desmiente. Este jesuita está en Perú, de misionero ahora. No quiero decir nada. Él continúa su camino y llega cerca de una población que se llama Pedrola. Esta ya está en Aragón y tiene una disputa con un moro. En aquellos años las disputas entre moros o los musulmanes y los cristianos era la virginidad de la Virgen María. Los moros no aceptaban que dijesen que seguía siendo virgen después de haber dado a luz, ¿no? Entonces, San Ignacio todavía en su cabeza andaban bailando las dos cosas, la religiosa y la militar. Entonces dice, a este moro me lo tengo que cargar. Pero luego dice, pero si es que si me lo cargo no estoy cumpliendo con la religión. Entonces el moro, o sea, llegan ya unas palabras bastante fuertes, el moro coge y se va. Y entonces él sigue con su mula, montado en su mula, y va pensando, a este me lo tengo que cargar, tengo que ir a buscarle, no tengo que seguir peregrinando y tal. Voy a hacer una cosa, voy montado en la mula. Y como hay un cruce para entrar en el pueblo, que no estaba más que a 2 leguas de camino, o sea, a poca distancia, llega al cruce y dice, para donde tire la mula, yo continúo. Si va a Pedrola, me cargo al moro. Y si no, pues continúo el camino. La mula llega al cruce y tira hacia Montserrat. Está en un camino que se llama el Camino Real. En su tiempo ya era como hoy en día la autopista. Entonces la mula tira hacia Montserrat y dice, bueno, Dios quiere que yo siga Montserrat. Al llegar a Igualada, más adelante, estos son datos que él los ha contado, O sea, los datos que voy contando ahora sí aparecen en la biografía que él va contando, que cuenta algunos datos solo del camino, Bien, cuando llega a Igualada, ya estamos en la zona de Cataluña, compra una tela de saco para hacerse un sayo. Él va con la idea de hacerse peregrino, pero todavía va con su ropa de caballero, con sus finas ropas de caballero. Se compra un saco y se hace un sayo, pero no lo llega a vestir en el momento. El día 21 de marzo llega a Montserrat. Este es dato fiable porque existe en la documentación de Montserrat, contrastado luego posteriormente cuando van a canonizarle y todo esto, ¿no? Del día 22 al 24 hace confesión general delante de un fraile de allí, hace confesión. Es el estilo de confesión que entonces que hacían los caballeros, solía durar 3 días de confesión. Además la hace por escrito, como hacían entonces los caballeros. Y concertó con el confesor que mandase recoger la mula
y este fue el primer hombre a quien descubrió su determinación. Su determinación era ya el dedicarse plenamente como soldado de Dios, como solía decir él. Entonces ya a partir de ahí se despide de la mula. A partir de ahí, a patita, cojeando. El día 24 ve las armas delante de la Virgen de Montserrat como caballero y deposita su espada y su daga en el altar. La espada original, hoy en día, yo tuve la suerte de verlo en el primer camino ignaciano, la vi en Montserrat, porque había una especie de exposición y estaba ahí la espada, la original. Ahora hay una copia. La original está en la Casa de los Jesuitas en Barcelona. En Loyola también hay otra copia, saliendo de lo que es la Casa de San Ignacio. Hay unas escaleras que se baja así en dos sentidos y justo de frente está la copia, está lo que es la espada de San Ignacio a la izquierda y a la derecha está un cayado con una calabacita, que era lo que entonces solían llevar los peregrinos cuando iban andando. Bien, su ropa de caballero se la dona a un mendigo, y a partir de ahí ya, a primera hora de la mañana, se viste el sayo, que era de tela de saco, muy rugosa, de esta que pica. Incluso él solía, aparte de eso, todos los días se solía, con el cilicio, se solía machacar. Todos los días, prácticamente todos los días. Bien, parte de Montserrat y cuando está bajando hacia Manresa, viene uno a caballo por detrás, pum, 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 se para donde él y le dice a ver si es cierto que él ha dado la ropa a un mendigo. Claro, los alguaciles de Montserrat, al mendigo que siempre estaba en la puerta, le conocían de toda la vida. Cuando a la mañana le ven con una ropa de caballero, dicen, bueno, este ha robado. Que no, que me ha dado un peregrino y tal. Entonces van donde San Ignacio, Íñigo entonces, y se lo comenta, y él dice que es cierto. Pero al mismo tiempo que dice que es cierto, dice que, como cuenta él, se le saltan las lágrimas pensando en qué daños le habrían hecho al mendigo hasta que realmente alguien se decide investigar, vamos a decir, ¿no?, de si es cierto que no ha robado. Entonces, ese es otro dato que él lo cuenta también. Bien. El día 25 de marzo de 1522 llega a Manresa y allí vive de la caridad y las limosnas. Deja prácticamente de lavarse, no se corta las uñas, el pelo largo, porque entonces tenía pelo largo, y posiblemente era rubio, según cuentan en algunas personas de Manresa de la época, era rubio, y tenía melena incluso. El motivo principal de ir a Manresa era que la corte de Castilla venía acompañando al Papa Adriano VI para embarcar en Barcelona rumbo a Roma. El Papa Adriano VI, cuando le nombran Papa, estaba en España. Entonces, la corte de Castilla, como está en la zona de Castilla, le acompaña hasta Barcelona, con una especie de pases especiales para poder pasar el reino de Aragón y todo eso. Y muchas de esas personas, incluso probablemente el mismo Papa, le conocían. Y él quería dejar esa vida, él no quería que le conociesen. Entonces, en vez de ir directamente de Montserrat a Barcelona, lo que hace es desviarse a Manresa. También se da otro dato, que en ese tiempo en Barcelona había peste. Entonces, las dos cosas influyen. Entre agosto y septiembre, junto al río Cardoner, lo que hemos comentado antes de la cueva, aunque ahí en el dibujo se ve cómo es, son dibujos, algunos son prácticamente de la época, prácticamente todos los dibujos que están apareciendo son de 1600, entre 1650 y 1700, que aparecen un poco en libros de la época. Aunque ahí aparece una cueva, como hemos dicho antes, con fondo, en realidad no es así. Y allí empieza a escribir los ejercicios espirituales, que son los que hoy en día prácticamente son los que se llevan, y que duran 30 días. Él vive en Manresa durante 11 meses. Su lugar preferido para meditar es una cueva a orillos del río Cardoner y, como hemos dicho, no es una cueva
al uso, ¿no? En 1523 parte de Manresa y en febrero llega a Barcelona para embarcar hacia Venecia. En Barcelona está poco más de 20 días y llega al puerto de Gaeta. En Gaeta desembarca, va a Roma y con la bendición del Papa Adriano VI, el que ha pasado antes por Barcelona y él ha querido evitarlo, le da la bendición y llega a Venecia. Aquí embarca en otro buque y va rumbo a Jaffa, que ya está en la otra costa, en lo que hoy en día es Israel, ¿no? Y de allí, montado en un asnillo, llega a Jerusalén. Este también es un dato que lo da él, que va montado en un asnillo. Bien. Llega a su destino en Jerusalén el 4 de septiembre. Visita los santos lugares y su intención es quedarse allí, pero se lo prohíben. Se lo prohíben porque el que mandaba allí era un benedictino y dice que allí no se puede quedar, que hay muchos problemas. Es ya cuando los últimos días de que la Tierra Santa pertenece a los cristianos, porque ya andan los moros muy cerca y tal, y le prohíbe quedarse allí. Entonces, el 3 de octubre, zarpa de Jaffa con destino a Venecia, y una vez que llega a Venecia, como ya quiere empezar a evolucionar con el tema de la fundación de los jesuitas y tal, él no tiene suficientes conocimientos de todo. Entonces, decide ir a Barcelona y empieza a estudiar teología en Barcelona. Una vez, desde que ha salido de Azpeitia para iniciar el camino, solamente volverá una vez a su pueblo de Azpeitia y se hospeda en lo que es el Hospital de la Magdalena, que hoy en día es la ermita de la Magdalena, que está a la salida de Azpeitia hacia Zumaya, ¿no? Por cierto, está rehabilitada lo que es la ermita, o sea, lo que es la casa donde vivió San Ignacio, que incluso hay una ventana que da al río Urola, que parece que es ahí donde él tenía su cama y de donde veía el río y tal, ¿no? Vive de las limosnas y predica y enseña el catecismo. Azpeitia vuelve desde París, pero es 1535 ya, y en su estancia, por la influencia que todavía tenía al ser un Loyola, se esforzó también por suprimir algunos abusos, por ejemplo, el juego, que hizo que se prohibiese. Tenía tanta influencia que al señor que mandaba en Loyola le dice, oye, esto hay que acabarlo, y consigue acabarlo. Otro de los abusos que había era que las muchachas iban siempre con la cabeza descubierta y no se cubrían hasta que se casaban, pero había muchas que se hacían concubinas de sacerdotes y otros hombres y les guardaban fidelidad. Entonces lo que hacían era ponerse el tocado, ¿no? Como si fuesen sus mujeres. Pues persuadió al gobernador para que hiciese una ley según la cual todas aquellas que se cubriesen la cabeza por alguno, no siendo sus mujeres, fuesen castigadas por la justicia. Y de este modo empezó a quitarse este abuso. Hizo también que se diese orden para que a los pobres se les socorriese pública y ordinariamente, y además que se tocase 3 veces el Ave María durante el día. Esto es por la mañana, al mediodía y a la tarde, para que el pueblo hiciese oración, como él había cogido ya la costumbre en Roma. El 24 de junio de 1537 se ordena presbítero. Y entre 1537 y 1542 cambia su nombre por el de Ignacio, que ya he comentado antes que Ignacio e Íñigo no es lo mismo. Incluso hay un San Íñigo, que es de origen, creo que es de Calatayud, de la zona de Aragón. Íñigo es una variación más común en la provincia de Guipúzcoa del nombre vasco Eneco. Eneco fue el primer caudillo vasco-navarro. Y por él lo conocieron y trataron gran parte de su vida. Él mismo, por decisión personal, lo cambió por el de Ignacio Latino, cuando se graduó de magister. El magister era el poder dar clases, dar catecismo y dar muchas cosas, ¿no? No está muy claro el momento en que se muda el nombre de Íñigo por el de Ignacio, tampoco está claro, porque en los primeros años tras su conversión firmaba sus cartas como de bondad pobre Íñigo. Era como firmaba sus cartas. En 1537 aparece por primera vez el nombre de Ignacio en sus cartas y desde entonces aparecen en sus escritos ambos nombres,
Cuando escribe y firma en castellano usa Íñigo, y cuando lo hace en latín o italiano escribe Ignatius. A partir de 1540 solamente aparece firmada una carta con el nombre de Íñigo. Desde 1540 hasta su muerte solamente una. El 27 de septiembre de 1540 es la confirmación de la Compañía de Jesús por medio de la bula Regimini Militantes Ecclesiae. Entonces ya está fundada la Compañía de Jesús. El 13 de abril de 1541 es elegido por unanimidad y el 19 acepta el cargo. Pero anteriormente hubo otra elección, el 8 de abril, unos días antes, también salió elegido, pero él renunció. No quería ser el general, ¿no? Pero al final tiene que acceder. El 31 de julio de 1556, al amanecer, muere alrededor de las 5:30 de la mañana. En su celda de la sede de los jesuitas de Roma, como consecuencia de una larga enfermedad ligada a la vesícula. Había tenido muchos problemas, posiblemente la vesícula y el estómago se le había estropeado de las veces que hizo, ¿cómo se llama? Como huelga de hambre, vamos a decir, y otras cosas, y otras veces porque no tenía que comer, claro, porque vivía todo de la caridad. Fue una muerte solitaria, sin sacramentos y sin bendición pontifical. Me refiero a esto porque él lo que quiere, él cuando se ve muy mal, la misma noche que fallece, les dice a sus compañeros que vayan donde el Papa para que le dé la bendición. Pero como ha tenido tantas enfermedades y tantas cosas y se ha recuperado, ellos no creen que va a ser, que está tan mal, y entonces no lo hacen, pero repentinamente a las 5:30 de la mañana muere. Entonces, para él es una cosa, el no tener la bendición del Papa, con el que había tenido mucha relación por todo, pues se queda así, ¿no? En 1595 se instituyen los procesos ordinarios para la beatificación y, según algunos biógrafos de San Ignacio, por estas fechas se cree que se eliminaron varias referencias sobre su vida anterior a la que se llama su conversión. Cuando empiezan a mirar datos de la vida de San Ignacio, si encuentran ciertos datos, dicen, ¿a este cómo le vamos a hacer, cómo le vamos a canonizar y cómo le vamos a hacer santo? Entonces parece que hay ciertas hojas de la biografía en la que él ha contado ciertas cosas, desaparecen. Otras cosas se saben porque ha tenido pleitos con otra, tuvo pleito en Valladolid, en Salamanca estuvo 3 días en la cárcel, tuvo pleito en Pamplona cuando estaba allí dicen que de capitán, que aunque biógrafos dicen que nunca llegó a ser militar, pero sí que tuvo un cargo importante. En fin, se han ido conociendo, pero no por lo que él ha contado, sino por otros documentos que van apareciendo por otras partes, ¿no? Y el 3 de diciembre de 1609 es beatificado por Pablo V y el 12 de marzo de 1622 es canonizado por Gregorio XV. A partir de ahí ya es santo. El 10 de mayo de 1620 lo nombran patrón de Guipúzcoa. El 1 de noviembre de 1680 lo nombran de Vizcaya, porque claro, los vizcaínos dicen que como su madre tiene ascendencia vizcaína, también tienen derecho a que San Ignacio sea su patrón. Y al mismo tiempo también es copatrono de Álava con San Prudencio, es copatrono de la provincia de Álava. La imagen que se ve ahí en esa fotografía es la más real que hay de San Ignacio de Loyola. ¿Por qué? Porque es la máscara que le hacen de escayola cuando él muere. Nada más morir, le hacen una máscara de escayola y esa máscara, la original, está en Roma. Puede haber alguna diferencia en lo que son los labios, porque con la muerte, cuando es reciente, se van hinchando los labios. Puede ser la única diferencia que haya, pero ya se ve cómo es prácticamente el cráneo, es prácticamente calvo, y cómo es su nariz aguileña de vasco, ¿no? Creo, vamos. Bueno, el camino ignaciano. ¿Por qué? Queriendo conmemorar en el año 2022 el 5º centenario, un grupo de jesuitas y laicos se propuso activarla.
rememora el camino que anduvo San Ignacio desde su casa de Loyola hasta Manresa, y sus principales impulsores se pusieron en marcha en 2011. El 15 de marzo de 2012 se hizo la presentación oficial del camino.